Bienvenidos, amigas y amigos, a nuestro programa, nuestro podcast, What is the Jewel, where we unpack the gospel for the week and provide you with a deeper sense of it by searching for the jewel within the gospel. Soy su co-host, la doctora Claudia Álvarez Roddy. Y yo soy el padre Benjamín Tapia. Esperamos que se encuentren con bien y listos para preparar nuestro corazón para el evangelio de esta semana. Bienvenido de nuevo. How was your conference? Thank you. It was really good. Yeah. I had a lot of fun. It was always nice to see familiar faces, and most importantly, to share and learn about the ministry, especially here in the United States with the current circumstances. It was very hopeful. It was all about hope, especially about the Latino community. So it was a very good timing to, we just finished what we haven't finished, but the whole Jubilee year of hope, and no podría ser más intencional aquí en Estados Unidos con todo lo que está pasando. Yeah. De hecho nos decían, todo sacerdote tiene que ser, en estos momentos, todo sacerdote latino tiene que ser un faro de esperanza para su comunidad, ¿no? Entonces, cómo darnos herramientas para, sin politizar la situación, cómo estar presente para la gente, ¿no? Entonces, muy bonita experiencia. Siempre que voy me aprendo mucho, pero este año especialmente todos estábamos desolados con lo que está pasando, entonces fue de muchísima esperanza la conferencia. I love it. So, bienvenido de nuevo. Thank you. Y hoy tenemos como invitados especiales, amigos tuyos, que sí. has traído, vienen desde México y pues dijimos, no, pues lo tenemos que tener aquí presentes en nuestro programa. Claro que sí. Actually, I'm very honored to have two of my closest friends. Cuando yo empecé el seminario, nos juntábamos cuatro o cinco. Y de esos, pero desde el principio siempre fuimos muy unidos. Cuando entré a la vida religiosa, mi comunidad no tenía un programa de formación, y la Arquidiócesis de México, Primada de México, generosamente me adoptó como su hijo, y me hice muy buen amigo de ellos dos. And it's an honor for me to introduce you to my closest friends in the priesthood, and es el padre Cristian Covarrubias. Él es de la diócesis de Teotihuacán. Él tiene 6 años de ordenado. Él es doctor en filosofía, también da clases en la Universidad de Anáhuac. Él también es párroco. ¿Cómo se llama tu parroquia? San Francisco de Asís. Párroco. Saludos a la gente de la parroquia de San Francisco de Asís para que escuche al padre el día de hoy. También tenemos al padre Andrés Sánchez. Él viene de la Arquidiócesis Primada de México. Él está terminando su doctorado también en Historia de la Iglesia. Él es especialista también en la Virgen de Guadalupe. Y también ahora es párroco. ¿Cómo se llama tu parroquia? María Auxiliadora en el sur de México, cerca donde estudiamos el seminario menor. Y para mí es un honor el tenerlos aquí, de verdad. Son muy buenos amigos, y aunque estamos cumpliendo 25 años de amistad, y aunque nos hemos visto, de hecho Cristian tenía muchísimos años que no lo veía, Andrés nos habíamos visto en Roma un par de veces y en México también, pero es como si no pasara el tiempo, ¿no? Es bonito cuando tienes un verdadero amigo y no importa ni el tiempo ni la distancia, el en donde estés, el reconectar y continuar, ¿no? Yeah. So it's such an honor for me to have you guys here, y de hecho le decía a Claudia, pues hay que invitarlos para que ya la gente siempre nos escucha a nosotros dos. Ya se están cansando otra vez, pero no se preocupen, aquí le vamos a dar un poquito más de sabor, así que como siempre, we invite you to open up your hearts, your mind, your ears, and let the Spirit move you this week. So with that being said, let's get started. Bueno, queridos amigos, quiero que se presenten un poquito, ya que Benjamín nos dio un breve sinopsis de quiénes son ustedes. Quiero que nos digan un poquito de lo que ustedes hacen, que es algo que los apasiona, a seguir siendo sacerdotes, ayudando a su gente, a su comunidad. Platíquenos un poquito más de lo que ustedes hacen. Ok, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Y la verdad es que compartiendo la palabra de Dios, finalmente es lo que nos da el brillo a nuestras vidas, porque ahí es donde encontramos la razón de ser de lo que creemos, pero sobre todo de lo que hacemos. Entonces, ¿qué te platico? Pues que yo estoy actualmente en la diócesis de Teotihuacán, como dijo Benjamín. Soy Alan Cristian Covarrubias Martiñón. Y bueno, soy párroco en San Francisco de Asís, una comunidad que
trabaja en la Ciudad de México. Soy una diócesis que es suburbana, la Ciudad de México. Gente que vive, que duerme en lo que es mi diócesis para irse a trabajar en el día a día a la Ciudad de México. Entonces, son personas que pues recorren mucha distancia para poder trabajar, para encontrarse con los suyos, gente que llega cansada y que generalmente presenta, pues obviamente, por una parte, el problema de no sentirse identificados con el lugar donde vive, porque sus raíces están en la ciudad. Y justamente allí es donde he tocado yo las fibras de esta necesidad de sentirse acompañados, de generar cultura y finalmente de saberse hermanos. En ese contexto, pues el Evangelio, la verdad, hace su trabajo y lo hace muy bien, porque ya sabemos que lo que hace Dios es garantía de que va a salir perfecto, ¿no? No, me encanta escuchar eso de cómo es tu comunidad. A veces se nos olvida, especialmente cuando estamos aquí en Los Ángeles, como que nos volvemos ciegos a los demás y decimos, oh, pues oh man, ya el espíritu se está moviendo. I already feel it. Ya, estamos viendo cómo a veces, cuando nos ponemos así de, solo a nosotros nos está pasando, pero cuando escuchamos, nos vamos afuera de nuestro pequeño mundo, vemos que estamos, en cierta manera, estamos unidos. Así es. ¿Ya? Estamos unidos. Wow, qué bonito. Ahora que se presente, a ver, cuéntanos más. Hola Claudia, hola Benjamín, muchas gracias por invitarnos al Padre Cristian y a mí. Yo soy el Padre Andrés Sánchez, soy de la Ciudad de México, soy diocesano de la Ciudad de México, llevo 14 años de ordenado, así que soy el veterano de este pequeño grupo. Ajá, pero no, pero siempre, no quiere decir que sepa más que ellos. Ellos evidentemente tienen su experiencia de pastoral y de formación y de oración. Yo soy párroco en una comunidad urbana que se encuentra al sur de la Ciudad de México que se llama Huipulco, la parroquia María Auxiliadora, que tiene poco tiempo de existir. Es una parroquia que se erigió a finales de los años 90 en un territorio muy peculiar, esa zona de la Ciudad de México hacia Xochimilco, que yo creo que muchos de los que nos escucharán, nos escuchan, han de conocer al menos el nombre de Xochimilco, es hacia el sur, una zona que ya es menos urbana en el sentido de todavía hay sembradíos, hay cultivo de animales, etc. Pero esta zona está está en medio de lo urbano y donde podría empezar lo que es más del campo. Es una comunidad que se compone de 4 secciones muy diferenciadas, una con mucha plusvalía y otras 2 con poca plusvalía. Entonces, el reto es, que he visto, yo llevo poco tiempo de haber llegado a la parroquia, llevo menos de un año ahí, el reto es crear comunidad, hacer que se conecten unos con otros, que se identifiquen unos con otros, que se interesen unos por otros. Así que también un saludo desde acá a mi querida parroquia de Huipulco, de María Auxiliadora. Ya voy para allá, no se preocupen. Como decía el Padre Cristian, yo creo que y lo que hemos platicado en esta mesa del podcast es nos une el Espíritu, la necesidad de Dios y la posibilidad de responder con generosidad a estas inspiraciones que a través del Espíritu Dios nos da. Así que muchas gracias. No, pues gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y le dije yo a Benjamín, no, diles que se vengan, porque es bonito compartir la palabra con otras personas y ver y escuchar lo que ustedes están viviendo, porque son mundos muy diferentes, entre comillas, pero como me estaba diciendo, es el mismo espíritu. Venían de vacaciones y los pusimos a trabajar. Sí, pero no se preocupen porque nosotros les vamos a dar de comer, así que y por lo menos los tenemos aquí para poderles, como les digo, es una bonita oportunidad para que todos podamos escuchar de las experiencias que tenemos fuera de Los Ángeles, porque como les digo, a veces se nos olvidan lo que está sucediendo porque nos estamos enfocando en lo que nos está sucediendo aquí. Y pues, I really think it's a beautiful opportunity for us to transition into the gospel for this week, because I think the Spirit is already moving, and what we're going to hear is this need for us to pay attention to
what is continuing, what we're being told throughout the Gospels in this past few weeks. And so, as always, I want to remind you that we're always in the presence of God. And this is the Gospel according to St. Luke. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. "Oh God, I thank you that I'm not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week and I pay tithes on my whole income." But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, "Oh God, be merciful to me, a sinner." I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bueno, pues estábamos platicando anterior y pues quería yo ver cómo íbamos a llevar el podcast y yo quisiera que el Padre Andrés nos presentara su punto de vista de lo que el Evangelio nos quiere decir esta semana. What is it that the gospel is going to be really informing us this week? And so I want you to just pay attention to what Padre Andrés has to say and then what Padre Cristian has to say. And then we'll connect back with Benjamin about, how to wrap this and what the jewel is. Because even just talking about it, I was like, oh, there's a jewel. So hopefully you can join us in that experience of the joy in finding the jewel for this specific gospel. No pressure, but even I'm waiting to see what they have to say so that I can prepare my homily for the week. Copy and paste. Yes. Así que voy a darle el micrófono al Padre Andrés para que empiece y que nos dé un poquito más del contexto, qué es lo que el Evangelio nos quiere decir esta semana. Muchas gracias de nuevo. Le comentábamos un poquito en la mesa de trabajo, si lo podemos llamar así, que me quería enfocar, o la joya que quisiera proponerles a ustedes, a los presentes en la mesa y a todos los que escuchen, es la cuestión de la humildad en la relación con Dios, ¿no? Me parece que es importante resaltar que ambos personajes, los dos protagonistas de este relato del domingo, son hombres que se están relacionando con Dios. Ambos tienen el interés de lanzar este lazo, esta relación con Él. Pero como el mismo relato del Evangelio nos lo muestra, ambos tienen motivaciones distintas y resultados, por supuesto, también muy distintos, ¿no? El fariseo que aparentemente lanza la oración hacia Dios, pero en realidad es como por decir al decir de las palabras que ora, con las que hace oración, no ha sido capaz de salir de sí mismo. Hace su propia presentación de sus propios méritos como suyos propios ante Dios, sin reconocer que ha sido Él, el mismo Dios, que seguramente le inspiraba a hacer esas acciones concretas. Y lo que el Señor ha estado denunciando a lo largo de las lecturas de las misas entre semana también, de estos reproches a los escribas y a los fariseos que impedían a los demás acercarse a Dios. Por lo tanto, vemos aquí un peligro, me parece también, en el cual todos podemos caer en algún momento de nuestra vida espiritual, que es el de pensar que por el simple hecho de dirigirnos a Dios es suficiente como para hacer una oración genuina o sincera. Si no partimos de la humildad, podríamos caer en el peligro de rezar como el fariseo, de en realidad de no estar dirigiéndonos hacia Dios, sino de mirarnos solo a nosotros mismos. Ahora, evidentemente, otro peligro de no mirar hacia Dios y no salir de uno mismo es que tampoco seremos capaces de mirar al otro, al prójimo, al vecino, al que está junto a mí en la iglesia. En cambio, la humildad, que es la llave que abre todas las puertas, está bien presente en la oración del publicano,
que también es paradójico. El fariseo era el hombre religioso, el hombre perfecto que cumplía la ley, y el publicano era el de quien no se podría esperar nada, era un pecador público, y eran despreciados y no eran queridos por la comunidad judía. Aquel del cual no se podría esperar que se comunicara con Dios es, al contrario, por la humildad, que insiste en la llave que abre de tantas puertas, el que logra esta comunicación genuina con Dios a través de la oración. Y lo hace, la escena es muy bonita, lo hace, la diferencia del fariseo que parece, se da a entender que lo grita, lo dice en voz alta para que todos sepan que es bueno. El fariseo, en cambio, hasta corporalmente, hace su oración muy distinta a la del fariseo. Aparentemente, inclusive hasta gráficamente, parece que es simbólica la cuestión. El fariseo que no sale de sí mismo lo hace con la mirada hacia el cielo y en voz alta, pero en realidad no está saliendo de sí mismo. Y en cambio el publicano se encoge, se vuelve pequeñito porque está ante Dios y no es capaz ni siquiera de alzar la voz. Susurra la oración de Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Vemos entonces que aparentemente las dos actitudes corporales con las que uno y otro rezan son distintas a la disposición del corazón interior y del resultado. La humildad del publicano hace que su oración, como dice el mismo Evangelio, fuera escuchada y bajara justificado, es decir, santificado del templo a su hogar. Y en cambio el primero, del que se esperaría una santidad a toda prueba, pues desgraciadamente baja sin justificar, siguiendo las palabras del Evangelio. Por lo tanto, me parece que la joya aquí a perseguir, que es lo que les quiero proponer a todos, es precisamente de tener con nosotros y no perder la llave de la humildad, para abrir nuestra relación con Dios, para tener la capacidad de ver también a los demás y de mirarnos con honestidad a nosotros mismos como hijos queridos de Dios, destinatarios de su amor, de su gracia, que a través de la oración, a través de la palabra y a través del servicio, de los sacramentos, cuanto más, pues nos cuida, nos muestra su amor, nos dice que nos quiere y pide que nosotros también hagamos eso para con los demás. Desea justificarnos y podemos justificarnos a través de la oración honesta, humilde, sincera, como la del publicano de este domingo. I think that's so beautiful. I love what he said about even just the posture. Yes. Which we were just talking right before we started recording, about telling people to close their eyes, how to, yeah. The a whole, and then I was, explaining, and I've said this before, I always try to make sure to tell you, our listeners, that, sometimes, I have to be mindful that, yeah, you might be driving and I don't want you to crash, but, the gesture of like closing your eyes can also be traumatic, right? And so like just hearing him talk about the posture and how like this, Pharisee was like, I'm going to be exposing myself to the world. Look at me. Whereas the tax collector was like, no, I don't want anybody to like the almost like shameful. But then he's just like, but I still want to tell God I'm here. But I also love how the humility as a key to open the door to God, not only in the religion or spiritual life, but in every single instance in our lives. Humility is the one that opens the door to God to enter in our job and in our daily lives and everything that we do. Yeah, I thought that was so. Thank you. I that was beautiful. I was like, oh my God, this is amazing. I really hope that you, our listeners, are like feeling what we're feeling, because I love hearing other people's explanations, and like you two are have doctorates, and my brain just goes. So now I want to invite el Padre Cristian que nos cuente un poco más de lo que él piensa, lo que nos quiere regalar en este día. Muchas gracias. Yo pensaba que el principio que mantiene unido al pueblo de Israel con Dios es el seguir la ley. Mm.
El fariseo está haciendo una oración en una tradición que está consciente que Dios ha hecho una alianza y este pacto consiste en cumplir al pie de la letra lo que pide el Señor. Es símbolo de pertenencia, de identidad cultural, religiosa, que hasta la fecha ha mantenido al pueblo de Israel con el orgullo, ¿no? Miles de años practicando la ley de Dios para seguir siendo su pueblo. Entonces, Jesús, como bien sabemos, no va a venir a abolir la ley, sino que viene a darle cumplimiento. Lamentablemente, el seguir la ley por la ley se convierte en un instrumento de opresión. Hay que recordar que a Jesús lo crucifican siguiendo al pie de la letra la ley de Moisés, porque a él lo tachan de ser, pues obviamente, un hereje, ¿no? Bueno, alguien que está profanando el nombre de Dios al llamarse hijo de Dios o al hacer cosas que determinarían su filiación divina. La ley se convierte en instrumento de salvación, pero también en un instrumento de sanción, de señalamiento. A Jesús en todo momento lo vemos debatiendo con los fariseos de un modo muy encarnizado. Y casi siempre lo que le hacen ver es, tú no estás cumpliendo con la ley. Te lavas las manos hasta los codos, no te lavas las manos, pero no hasta los codos cuando debe hacerse así. No guardas el sábado, estás curando a un tullido. Y entonces, en todo esto, ocupan la ley pues como un instrumento de condenación. Estamos ante una paradoja, porque por una parte la ley, claro, es el modo de salvación, pero también puede ser el modo de condenación. Entonces, pienso yo que Jesús está, pues casi siempre debatiendo con los fariseos el sentido real de la ley. Y entonces tenemos a uno que se jacta de cumplir con la ley. Gracias, Señor, porque cumplo con los mandamientos, pago el diezmo. Hubiera podido citar quizá todo el libro de Levítico diciendo de pe a pa yo cumplo con todo, ¿no? Y yo creo que él creía en su corazón que estaba justificado y se lo dice a él y quiere de alguna manera, eh, pues, confirmar. No sé si quiere escuchar la voz de Dios, ya lo decía aquí el padre Andrés, quizás estaba gritando fuerte, escúchenme, estoy justificado, no vean mi pueblo. Porque Jesús también les va a criticar eso, ¿no? La apariencia, el que los demás vean que están siendo justos. Y sin embargo, la ley de Moisés no alcanza para salvarnos por sí misma. Necesitamos darle otro ingrediente que es el de la misericordia. Entonces, yo creo que aquí es importante reconocer que Jesús siempre va a estar señalando el sentido profundo de la ley. Hay de ustedes fariseos que cargan a las personas con fardos que ustedes no son dispuestos o no están dispuestos a cargar ni con un dedo, ¿verdad? Entonces, esos ayes nos llevan a ver que Jesús está señalando la injusticia dentro de la ley. Y les dice, han olvidado lo esencial. ¿Qué es lo esencial para Jesús? Justamente el punto más profundo de la ley, que es la misericordia, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que Jesús finalmente va a justificar? Pues el hecho de reconocerse vulnerables ante la majestad de Dios, ante el amor de Dios. El reconocer que no somos suficientes por nuestros esfuerzos para alcanzar la salvación. Que sobre todo allí donde no hemos podido solos, allí donde necesitamos redención, Él acude en nuestro auxilio. Por eso el publicano representa esta incapacidad. Me reconozco pecador, reconozco que no he podido. Sé que tú eres grande, sé que debo cumplir con más leyes, pero no he podido. Perdóname, no. O sea, dentro de esta oración está también una confianza, porque no vemos a un publicano que se vaya diciendo yo ya no puedo seguir siendo hipócrita. Me recuerda lamentablemente a muchos hermanos que se han ido de las iglesias porque pues, se han sentido
incompetentes para su vida de fe. Y entonces dicen, prefiero estar lejos que ser hipócrita. ¿Sí? Es la huida Yeah. de los que no reconocen que su vulnerabilidad puede ser rescatada. Y sin embargo, este publicano está allí diciendo, "Ah, no puedo, pero aquí estoy. No puedo, pero tú sí puedes. No puedo, pero tú me vas a dar una respuesta que no conozco". Por eso también el silencio es importante. Su oración no está cargada de palabras como las del fariseo. Es una oración casi silenciosa. Yo aquí destaco el silencio, porque justo ahí es donde irrumpe la gracia, Mm. en donde guardamos silencio frente a la majestad del Señor, reconociendo nuestra pequeñez para decir, habla tú. Sé tú el que resuelvas esto, el que muestre por dónde. Entonces yo creo que ahí es donde Jesús dice, este salió justificado. ¿Por qué? Porque no es que él, por sus méritos, haya salido adelante en la salvación, sino que Dios lo levantó ahí donde no reconoció posibilidades de su propio esfuerzo. Entonces, eso es lo que yo creo. Básicamente que Dios nos levanta donde sabemos que no podemos. Y sin Él finalmente no podemos construir nada. Wow. And something very important, actually, that a lot of people don't understand, but sometimes when we are preparing for the podcast, I wish that we would be recording before we start, before we start actually recording, because Father Christian was sharing with us. For me, what caught my attention also to add on everything that he just shares. How does God listens to our prayer? You know, it's like Father Andres was talking about the key of humility, but he was sharing with us right before we started recording. I'm very intrigued of how God listens to your own prayer. The prayer of these both guys. Yeah. And when I was listening to him before we started recording, I was thinking, how does God listens to me when I pray or when I communicate with Him? And I think that's so important because a lot of the times we think we have to, and we've said this before in other podcasts, that we think we need to have this elaborate prayer, that we need to be so loud, that we need people to see us, oh, I'm going to carry my rosary so people can see I pray. No, like God just wants the simple. God wants you. And that's why the jewel that Father Andres was sharing, that key of humility, Yeah. how to keep it keep it simple, silly, Yeah. And I think also like the two jewels I think this week we're being blessed with is, yes, having the key of humility that allows us to enter into relationship with God, but also the key, the jewel of being vulnerable, allowing yourself to be vulnerable in front of God, which I think that is so important. And I think even just thinking psychologically speaking, to be vulnerable is just like you're naked. You're like exposing everything of yourself. And in this case, we see this tax collector who knows publicly. And I love that you said this, that Padre Andres dijo, he knows the tax collector, he is a sinner. He is a public sinner, but he still shows up in spite of his appearance to the world. And, one of the things that, I see here is the need to keep showing up, which is what Padre Cristian was saying, like, just keep showing up, even if you feel like you're not good enough. You have to keep showing up. And I think God works his wonders. And I think that's the part of it, to trust that God is going to work his wonders, even in spite of how much we've been sinning, and it's just keep coming back. ¿Algo más que quieran compartir? Decirle a mis feligreses que el domingo no voy a dar homilía, sino que consuman el podcast y ya está todo dicho, ¿ok? No, de verdad que, bueno, agradecer de nuevo y sí, es cierto que compartir la palabra enriquece, escuchando lo que he podido entender, lo que dice Claudia, lo que dice el padre Benjamín, también lo que he escuchado del padre Cristian, pues a fin de cuentas es el mismo espíritu, también lo que decíamos, el mismo espíritu que nos anima a comprender más la escritura y a comprenderla para hablar a nuestra realidad. Son de la realidad de estos hermanos hispanos que viven en Estados Unidos y los que quieran escucharnos. De hecho, les voy a hacer un pequeño comercial. Es de mi parroquia, donde tengo también un contacto aquí, Rogelio,
que nos muestra que la inquietud por Dios trasciende fronteras, trasciende latitudes, ¿no? Sea para los que habitualmente escuchen este podcast, sea para aquellos nuevos que a partir de ahora estoy seguro lo escucharán. Estas dos joyas que les hemos propuesto, el Padre Cristian y yo, de la llave de la humildad y no tener miedo a sentirnos y sabernos vulnerables ante Dios, puede dar mucha esperanza, como también decía el Padre Benjamín, de sus trabajos que ha hecho en la semana de formación en estos momentos, ¿no? No sentirse solos, saber que en la vulnerabilidad, en sentirnos débiles, Dios nos hará más fuertes, no sentirnos perdidos porque no estamos abandonados a nuestras fuerzas, sino que Dios mismo puede hacer mucho más de lo que seríamos capaces de saber o entender si lo dejamos actuar en nuestra vida. Tanto así que ha hecho santo a un publicano, como en el Evangelio, ¿no? Entonces, si lo logra con aquel publicano, que también lo logre en la vida de todos nosotros. Amén. Amén, se ha dicho. Gracias. Pues yo pensaba en el sentido del uso de la ley para poder a veces autosatisfacernos o también para condenar. Yo creo que cuando Judas, por ejemplo, se autocondena, sabemos que se cuelga porque sabe que es alguien indigno de la gracia. Mm, Entonces, repito, a veces la ley puede ser el modo de sacrificio de nuestros hermanos, de nuestra propia dignidad. No sentirnos merecedores de Dios puede llevarnos a claudicar en querer convertirnos. O bien, el pensar que a través de la ley yo puedo señalar los errores del hermano para justificarnos, ¿no? Porque lo que hace este fariseo es decir, yo no soy como él. Y generalmente es una actitud que podemos tomar cuando estamos criticando a la gente. Ah, mira, pues él hizo esto, esto, esto. Implícitamente estoy diciendo, pues yo no, ¿verdad? Yo soy puro, el otro es bueno. Y estas maneras de condenación, porque no se cumple con el deber ser, puede llevarnos a ser encarnizados contra el prójimo, a traicionar incluso el sentido más profundo de la ley, que es la caridad. Por eso yo pienso que ahí donde vemos que hay una carencia, una vulnerabilidad, donde alguien no está cumpliendo con lo que debe, guardar silencio, pedir y sobre todo invocar la misericordia operativa, porque misericordia es hacer algo, no señalar, no autorreferenciarnos, diría el Papa Francisco, no decir, yo estoy bien, mi iglesia es buena, allá afuera están los condenados, acá estamos los justificados, que puede ser una tentación también para el católico, ¿no? Pensar que las demás formas de espiritualidad o quienes están alejados de la iglesia están ya condenados, mientras que acá estamos los buenitos, que ya sabemos todo y tenemos nuestra estrellita en la frente. No, ese tipo de actitudes creo que justamente hacen que cometamos un pecado más profundo, porque se supone que ya deberíamos saber de qué se trata y lamentablemente practicamos todo menos la misericordia. And that's so, so important because we need to remember in this gospel, it's really calling to attention that we should not be judging on others. Remember, we've said this before in other podcasts. When you point the finger at someone, look, there's 3 pointing back at you. So be careful because what you in trying to justify yourself so that others feel less than, that's something that you could take to therapy. Because if you're like over here saying, well, I'm better than someone, well, okay, why are you saying you're better than someone? You know? And I think that's very providential because a lot of our audience are not practicing Catholics. You know, there are people that are just exploring the faith, and that's beautiful just for them to also to hear the good news of the mercy of God Right. that goes beyond. You know, our institution that is beautiful, that help us and guide us into an encounter with Jesus Christ, but how the hope and mercy of God is open to all. To all, exactly. But Yeah, the key is humility, as Father Andres said. exactly. Humility and being vulnerable. So I think it's a great place for us to pause this podcast and to give us the space to just reflect and take in what you've just heard. And we do hope that you're able to take it all in. You know, this is a beautiful gospel that we can break even more, but I think this is where the Spirit is leading us. So if it feels safe and comfortable, go ahead and close your eyes. And I want you to just
come as you are without thinking, overthinking, wondering if God is going to accept you. And I think that is the invitation that we're being given today in today's gospel, to just come as you are. And we've said this in other podcasts as well. God doesn't need an elaborate prayer. He just needs you. He created you in his image and likeness. Allow him to love you. Allow him to even just see you with loving eyes, even if you feel like you're not worthy of it. Merciful Father, we especially elevate in prayer my brother priest. It is such an honor to have them here and to have listened to what the Spirit has guided us through their experience. We pray for their parishes, for their communities, that they will be a beacon of your love and most importantly of your mercy. And especially during these moments, not only in the United States, but everywhere else in the world, in such much need of peace and reconciliation, that we will be beacons of your love and mercy, and also to listen, to open your hearts by being humble and having that key that opens the doors to you. Dear and gracious God, we give you thanks for this moment. We ask that you continue to bless our journey. Allow us to give that, to be able to enter in humility, to be able to continue our relationship with you. And that in these moments of vulnerability, where you see us for who we are, that we give ourselves that grace, that we give ourselves that mercy as well, so that in return we can do that to our brothers and sisters around us. We ask you that you bless this week. We bless all of our projects, and in a special way, we ask that you bless Padre Andrés and Padre Cristian, que nos acompañaron en este podcast. Bendícelos, ya que se regresan a su casa. Bendice su viaje, bendice sus parroquias, su comunidad. We ask that you bless their ministry and everything that you have in store for them. And we ask this all through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Pues amigos, muchísimas gracias, de verdad. Los pusimos a trabajar para que paguen la cena. Ni modo, no se crean. Bueno, pues amigos y amigas, hemos terminado nuestro podcast of What is the Jewel. We hope that you have found yourself being blessed this week. And as always, we ask that you please go ahead and share this with others. You just never know. You never know. And then, yeah, that is vulnerable to ask somebody to listen to something that you find worth listening to. Some of you are going to get rejected. That's okay. But at least you tried, and you never know. One day they might go, yeah, I want to listen to that podcast that person told me to listen to. You just never know. So as always, we look forward to having you all here again next week. And What is the Jewel? Así que tengan una bonita semana. Hasta luego. Adiós.